Ella sonrió al pronunciarlo. Eso fue lo que más me marcó. No las palabras, esas llegaron después, ni el nombre que soltó como si fuera la aparición de una celebridad en un culebrón de poca monta. No, fue su forma de sonreír, como si estuviera confesando un flechazo de adolescencia en lugar de dinamitar 20 años de matrimonio por culpa de una saña y un cabernet de saldo. Estoy enamorada de Michael, dijo, doblando la servilleta con una meticulosidad que recordaba a alguien recogiendo un picnic en plena calma. Es mi primo, crecimos juntos. Es amor de verdad. Michael, con su diente roto y ese bronceado perenne en el cuello de tanto recorrer con las ATV los parques de caravanas de Missouri. El mismo tipo que en Acción de Gracias intentó vendernos golosinas de CBD para perros. No pestañeé. La miré fijo. No por indiferencia, sino por temor, quizá reaccionara de forma militar, y esa parte de mí llevaba años inactiva, desde Bosnia. Pero siempre está ahí, encogida en la columna, como una vieja lesión. ¿Tu primo Michael? Pregunté, como si fuera la primera vez que lo escuchaba. Ella asintió, la sonrisa intacta. No está mal, ¿sabes? Añadió. No somos tan cercanos de sangre. Técnicamente, somos primos segundos. Y, además, el amor es amor. Eso casi me hizo esbozar una risa, pero mi mandíbula se bloqueó y sentí rechinar mis muelas, no de ira, sino de contención, porque vi algo en su mirada que no veía desde hacía años, libertad. No mostraba remordimiento, al contrario, parecía aliviada. Eché un vistazo a la mesa, el pastel de carne a medio comer, su favorito. Lo había preparado porque era miércoles, y los miércoles siempre tocaba pastel de carne. Pelé las patatas a mano, até las judías verdes con mimo, mientras ella mentalmente ya empaquetaba sus cosas para mudarse a casa de Michael, donde supongo que guarda sus cubiertos en una caja de zapatos y duerme sobre un colchón en el suelo. No pareces enfadado, dijo, ladeando la cabeza con aire de terapeuta de drama televisivo. Pensé que explotarías. La observé de verdad, el pelo aún húmedo de la ducha, el perfume fino que le regalé en nuestro 15º aniversario, Chanel. No para mí, obviamente, sino para él. No estoy enfadado, respondí. Estoy asimilándolo. No mentía, pero tampoco decía toda la verdad. No solo procesaba la infidelidad, sino la cronología, los fines de semana desaparecidos, los retiros de yoga, el nuevo interés por el árbol genealógico y las reuniones familiares. También pensaba en la urna de bronce en mi despacho, la que lleva un emblema de águila y un compartimento secreto. Dentro hay un pendrive etiquetado como plan de contingencia. Hacía años que no lo veía, pero esa noche brillaba en mi memoria como una bengala en la jungla. Ion, has cambiado, dijo ella con voz suave, como si fuera la víctima. Ahora estás distante, siempre trabajando. Ya no sonríes como antes. Esto no pasó de la nada. Ahí lo tienes, el gasóleo barato, concedí. Se me olvidó reservarnos un masaje de pareja con tu primo. Ella hizo una mueca rápida, casi imperceptible, y luego nada. No comprendes lo que tenemos, aseguró. Es algo profundo, espiritual, un destino. Me levanté. No de golpe, sino con deliberación. Llevé mi plato al fregadero, lo lavé, lo sequé y lo coloqué en el armario. Ella me observaba, como si esperara que gritara o rompiera algo, pero mi entrenamiento me había enseñado un método mucho más aterrador: mantener la calma, ser paciente, guardar silencio. Dormiré en la habitación de invitados esta noche, anuncié al pasar. Ella abrió la boca, quizá para discutir, o tal vez para regodearse. Nunca lo sabré, no le di opción. Seguí andando, cerré la puerta tras de mí y me senté al borde de la cama individual, frente al papel pintado floreado que Linda insistió en conservar porque da calor de hogar.
Saqué el teléfono y abrí la app encriptada que no había usado desde la administración Obama. Mañana revisaría la carpeta. Mañana empezaría el trabajo de verdad. Pensé que quizás mi hija tendría suficiente de mí para entender lo que esto era. Emily llegó 2 días después en su Honda roja cereza, la que le regalé al graduarse y que ya había pagado. Entró como si fuera dueña de la casa y abrazó primero a Linda, largo y apretado, como si formaran una hermandad secreta. Luego se volvió hacia mí y me dio un abrazo breve, obligatorio, como el de un paciente con su dentista en el supermercado. «Hola, papá». Asentí. Nos sentamos de nuevo a la mesa de la cocina, la misma mesa donde Linda había volado nuestra vida 48 horas antes. Ahora estábamos aquí, en las secuelas del temblor. Emily se veía emocionada, no ansiosa ni incómoda. Tenía ese brillo en los ojos que yo solía ver en las mañanas de Navidad, cuando tenía 7 años y creía en la magia. Solo que esta vez la magia era su madre liada con un primo. Ella entrelazó las manos como si presentara un podcast. «Quiero decir que estoy orgullosa de las dos», comenzó. Parpadeé. «Orgullosa», repitió, sonriéndole a su madre, quien le devolvió un asentimiento cómplice, como si formaran reparto de comedia romántica. «Hace falta valentía para seguir tu corazón, incluso cuando los demás no lo entienden». Abrí la boca para responder y la cerré de nuevo. Esperaba confusión, tal vez algo de rabia, al fin y al cabo, era su madre con su primo. Pero Emily lo trataba como un giro de guión de Hallmark. «Emily», dije despacio, «sabes que Michael es su primo, ¿verdad? Que están emparentados». Ella puso los ojos en blanco. «Papá, no es para tanto. Es un primo segundo. Es legal en prácticamente cualquier estado que importe». La miré. «¿Ese es tu argumento?», pregunté. «¿Que la línea de sangre no importa?». «Es cuestión de energía», respondió. «Tienen una conexión». Se acaban las frases mutuamente. «¿Se siente?». Sí, lo sentí. Como una intoxicación extendiéndose por el estómago. Linda, en cambio, apenas movió los labios, sorbió el té y me observó, esperando a que estallara. No lo hice. Me mantuve inmóvil, más frío que nunca, y he pasado frío en un saco de dormir fuera de Kandahar en enero. Emily apoyó la mano sobre la mía. «Sé que esto es difícil para ti, pero debes entender que esto es el amor. Amor de verdad, no esa farsa que ustedes dos llevaban años fingiendo». Mi corazón no se hizo añicos, se calcificó. Fue entonces cuando comprendí que no solo estaba perdiendo a mi esposa, ya había perdido a mi hija. No por muerte, ni por drogas, ni por distancia, sino por algo peor, una ilusión voluntaria. Ella quería creer que esto era amor porque resultaba más cómodo, más sencillo, más limpio que aceptar que su madre era una cobarde manipuladora y que yo llevaba en silencio la carga de esta casa durante 2 décadas. Me disculpé y salí al garaje, quedándome junto al banco de trabajo. Allí, cubierto por una fina capa de virutas, reposaba el cofre de joyas de roble que fabriqué para Emily cuando cumplió 16. Lo abrí. Dentro, oculto bajo el forro de terciopelo, estaba la llave de una pequeña caja de seguridad que había mantenido en secreto para todos. La sostuve un largo instante. Qué curioso, la traición aclara la visión, hace las decisiones más nítidas, más contundentes. Querían una historia de amor, pues muy bien, que la tengan. Pero todo cuento de hadas tiene un villano, y a veces ese villano construye el castillo para hacerlo arder. A las 5:42 de la madrugada abrí el armario y contemplé la hilera de camisas planchadas que no había tocado en meses. La casa permanecía en silencio, Linda dormía plácidamente en nuestro dormitorio y Emily, ignorante del desastre que habían provocado, estaba rendida en la habitación de invitados. No estampé puertas, no rompí nada,
no dejé nota alguna. Simplemente doblé 5 camisas, 2 pantalones, calcetines y ropa interior y lo empaqué todo en una maleta Samsonite negra que no utilizaba desde mi última feria en Dallas. Dejé el reloj bueno sobre la mesita de noche, ese que siempre elogiaba. Que se lo quede, que lo mire y recuerde al hombre que no gritó cuando lo destriparon. Fui al despacho, el lugar que ella llamaba la cueva de Ion, y deslicé el cajón inferior de mi escritorio. Saqué una carpeta marrón y delgada, carente de título, con la huella difuminada donde antes hubo una etiqueta que arranqué hace años. En su interior, sobrias pestañas alfabéticas dividían documentos notarizados, nombres, fechas y 3 llaves, una física y 2 digitales. La carpeta llevaba por nombre Plan de Contingencia, no Plan B ni, por si acaso, Contingencia, porque ya he visto la traición en zonas de guerra, en juntas ejecutivas, en barracones y sí, hasta en barbacoas de vecinos sonrientes. Linda siempre se burló de mi paranoia, llamándome frío, excesivamente precavido, emocionalmente distante. Quizá fuera cierto, pero los hombres distantes no se despiertan en bancarrota. Dentro estaban los documentos irrevocables de fideicomiso que tramité tras el tercer fin de semana de chicas de Linda en Tahoe, hace 5 años, cuando descubrí en su historial de navegación la reserva de un hotel en el que nunca habíamos estado. Ella lo atribuyó a una sorpresa de su amiga Jackie. Yo sonreí, fingí ignorancia y conduje directo a mi abogado el lunes siguiente. Ahora esos fideicomisos, notarizados y en espera, harían exactamente lo que construí para ellos. En el instante en que ella solicitara el divorcio, una cláusula transferiría silenciosamente todo el peso financiero de mi empresa, mis propiedades, inversiones y jubilación a un fideicomiso que no podría tocar. También había una carta, no dirigida a Linda ni a Emily, sino a mi abogada Ruth Carter, dura como el acero, en sus 50 y pocos años, con un despacho boutique en Savannah y exesposa de un estafador. Ella sabría qué hacer. Guardé la carpeta en una caja ignífuga y la coloqué junto a mi maleta. Luego me detuve en medio del despacho y repasé una última vez las condecoraciones de metal enmarcadas, la foto de Emily en su primera excursión de pesca, con la sonrisa de sueño y manchada de mantequilla de cacahuete. Antes todo aquello tenía un sentido, ahora no era más que evidencia. Atravesé el pasillo sin mirar puertas, sin detenerme, hasta el coche. El aire matutino me golpeó como una bofetada, frío, cortante, real. Deposité la maleta en el maletero y la carpeta en el asiento delantero. No conduje a un motel ni a casa de un amigo, me dirigí a un lugar que ni mi familia conoce, un condominio de 2 habitaciones que compré en secreto, a nombre de un fideicomiso, hace 4 años. Lo había amueblado con extremo cuidado, hasta con el cepillo de dientes. Al girar la llave, sentí algo que llevaba meses sin experimentar, no rabia ni dolor, sino control. Que Linda juegue a ser feliz con su primo. Que Emily diseñe su próxima campaña de Instagram para la boda de incesto. Yo había terminado de reaccionar, ahora redactaba el guión. Firmé línea por línea los documentos que había preparado para la versión de mí que aún creía en Linda, no en la mujer que ahora saboreaba Chardonnay junto a su primo amante. Pero esto había empezado 6 años atrás, cuando ella empezó a distanciarse. No fría, sino peligrosa, Linda utilizaba la calidez como arma. Risas nocturnas en la cocina, conversaciones con nombres que no me sonaban. Aquella sonrisa tras la ducha, el agua resbalando por su piel, su mirada perdida. No la confronté. Observé, registré, en las horas más silenciosas, reescribí todo nuestro futuro. Reestructuré mi empresa de logística, la que levanté tras retirarme del ejército, integrándola en una sociedad de cartera en Wyoming. Sin hijos, sin socios, sin pasivos. Aseguré mi pensión militar. Cada detalle de mi vida pasó por el filtro de la contención, preparación meticulosa para la emboscada que sabía que llegaría. Ritter y frío, igual que el acero, igual que mi determinación.
Se había transferido a un fideicomiso restringido que se reactiva automáticamente al invocar las cláusulas de abandono conyugal. Nuestra casa, en realidad, figuraba a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada. En los papeles, no había nada que gritara Ian Davis. La cuenta offshore, un pequeño extra que Linda jamás llegó a descubrir, la había abierto cuando trabajaba como contratista en el Golfo. Nada de esto era ilegal, sino estratégico, como cavar trincheras antes de que caigan las primeras bombas. Había analizado cada posible escenario con Ruth. Ella misma bromeó una vez: ¿estás seguro de no seguir en activo? Esto es quirúrgico. En su momento me reí y dije que solo era precavido, pero la verdad es que ya lo sabía. No necesitaba todos los detalles ni los nombres para intuir que Linda se había desconectado y no iba a regresar. Se había quedado por comodidad, por imagen, por nuestra hija, pero ese supuesto amor se evaporó cuando volvió a conectar con su primo en Facebook. Había mantenido la documentación sellada, enterrada e intacta, porque una parte de mí aún esperaba que las alarmas hubieran sonado por error, que quizá recapacitara. Hasta que soltó la bomba Michael durante la cena, con esa sonrisa triunfal, como si brindara por ello. Ahora estaba en el despacho de Ruth, con los papeles extendidos sobre la mesa y el café enfriándose. Ruth vestía su característico jersey de cuello alto negro, sin maquillaje, pero con fuego en la mirada. No me preguntó si estaba seguro, lo sabía. ¿Preparado?, me lanzó. No respondí, tomé el bolígrafo y empecé a pasar hojas, contestaciones a demandas, avisos de activación de fideicomiso, memorandos de transferencia de activos. Firmé, clic, clic, clic. Mi firma fluía con la determinación de quien cobra una gran suma en la mesa de blackjack después de limpiar el tapete. No hubo drama ni fuegos artificiales, solo ejecución nítida y precisa. Ella no lo va a ver venir, comenté mientras me ponía en pie. Cree que se lleva la mitad de tu reino, pero en realidad entra en un castillo de cartón. El sol filtrado por las persianas dibujaba líneas en el suelo, como barrotes de cárcel. No me sentía atrapado, me sentía libre, aunque no de la forma épica que muestran las películas. Sin música dramática ni puños alzados, solo silencio y la certeza de que todo estaba en marcha. La partida de ajedrez que había empezado hace 3 años estaba a punto de dar jaque mate. Que presente la demanda primero. Que se crea vencedora. Que salga de blanco pensando que se lleva mi imperio. Porque cuando por fin se diera cuenta de lo que había hecho, ya sería demasiado tarde. Linda apareció en nuestra entrada con los papeles de divorcio en la mano, como si me ofreciera una cazuela para la cena de vecinos. Llegó en su nuevo CRV, leasing a su nombre pero abonado con mi tarjeta de la empresa cuando aún fingía llevar la contabilidad. Yo estaba podando setos, con los guantes puestos y el sudor perlado en la frente. Se bajó del coche con gafas de sol y una sonrisa tan ensayada que juraría haber oído la señal de acción. En la mano llevaba un sobre grueso, de cartulina crema. «Manténlo civil», dijo, acercándose lo justo para que los vecinos lo escucharan. «Firma y seguimos adelante». La observé, sin un ápice de maquillaje, pero los labios con brillo, el cabello recogido. Resplandecía, no de felicidad, sino de esa satisfacción engreída que se lleva cuando uno cree haber arrinconado a su presa y aún así espera un «gracias». «Civil», repetí. «Claro». Extendió el sobre. «Mi abogada dice que es justo, la casa de vacaciones de Hilton Head, mitad de la vivienda principal, la pensión dividida, el Lexus para mí, y, por supuesto, pensión alimenticia. Visitas de Emily, la niña ya es mayor, pero los días especiales importan». Parpadeé. De verdad creía que esto era una negociación, que yo me escurría del desastre mientras ella se llevaba el botín junto a su primo. Tomé el sobre sin abrirlo, sujetándolo como si fuese una granada estropeada que yo sabía que no estallaría. «Firmaré todo»,
dije con calma. Ella ladeó la cabeza. Claro que lo harás. ¿Quieres pasar página? ¿Quién soy yo para interponerme en el camino del verdadero amor? Esas palabras quedaron flotando en el aire, ella ni pestañeó. Exacto, respondió. No tenemos por qué litigar. Somos adultos. Sí, adultos, esos que cometen adulterio con un pariente de sangre y luego se felicitan por su madurez moral. Entonces se dio la vuelta, caminó de nuevo hacia el coche y se marchó como si me hubiera dejado una pizza en la puerta, no unos documentos que podrían haber acabado con un hombre menos preparado. Dentro del sobre había 42 páginas de exigencias legales, puntos sobre pensión, reparto de activos, propuestas de custodia para una hija que ya estaba demasiado lejos para reparar nada. Más tarde, con un Bourbon en la mano, me reí pensando en la ironía de que el nombre del abogado de ella, anotado con bolígrafo azul al pie de la primera página, fuera Richard Langford, Dick Perfect. Claramente ni él había hecho sus deberes. O tal vez sí, y Linda lo había pasado por alto. Eso sucede con gente como ella, confunden el carisma con la ventaja. Creían que todavía firmaban con el tipo que les frotaba los pies tras largas jornadas de trabajo. No sabía de esa versión ya, ese hombre murió la noche que ella sonrió y mencionó a Michael. Ahora ella negociaba con alguien que ya había firmado su alma, que no conservaba nada salvo los justificantes. No llamé a Ruth esa noche, no hacía falta, ella lo había anticipado. En su lugar, saqué un rotulador rojo y empecé a rodear cifras en los documentos, como un profesor corrigiendo un examen muy tonto. Pensión alimenticia, lindo. División de la casa, inténtalo de nuevo. Bienes de la empresa, no son tuyos, ni legal ni éticamente, ni en ningún multiverso donde la lógica funcione. Pero adelante, Linda, murmuré. Manténlo civil. Anda, sigue adelante. Ella había presentado primero la demanda porque creía que eso le daba el control. Yo iba a firmar esos papeles con la misma mano que ella nunca adivinó. Eso fue quien escribió tu final, y vas a agradecérmelo justo antes de que el suelo se abra bajo tus pies. Ruth Carter no creía en los apretones de manos, creía en la guerra. Su despacho olía a acero y eucalipto. Mobiliario minimalista, sin fotografías personales, solo diplomas, reconocimientos y una carta enmarcada en cristal, firmada por la segunda esposa de su exmarido, que decía, gracias por destruirlo tan completamente, yo no tuve que hacerlo. Me recibió con un breve asentimiento y una sonrisa tirante, apenas perceptible. Traje impecable, coleta sin historias, sin perfume, sin atisbo de calidez. Había sido oficial legal en el JAG antes de dejar el ejército para especializarse en divorcios de altos patrimonios. Si yo necesitara forjar un arma legal desde cero, empezaría por Ruth y le pondría colmillos. Echó un vistazo rápido a la documentación que había traído Linda y sorprendentemente, soltó una risita, baja y seca, como un mecánico descubriendo que la luz de revisión oculta un chasis agrietado. ¿Ella piensa que esto es un juego de poder?, musitó, volteando una página. Me mantuve en silencio, observándola subrayar con bolígrafo rojo la página 12, como si estuviera corrigiendo la tesis de un idiota. Quiere la casa, comenté. Pero, técnicamente, está a nombre de una LLC. Ella no lo sabe. Ruth asintió, con una pincelada de impresión en el gesto. No la tendrá. La pensión está protegida y se activa al presentar la demanda, silbó. Ya me caes bien, le dije. Luego se reclinó en su silla, tronó los nudillos uno a uno y se quedó mirando por la ventana, como una general planeando la emboscada. Ion, dijo despacio, estás sentado sobre una arma nuclear táctica y ella acaba de pasarte los códigos de lanzamiento. Le entregué la carpeta, la de verdad, la que contenía cronologías, documentos del fideicomiso,
registros de transferencias de datos y recopilaciones discretas de los movimientos financieros de Linda durante los últimos 6 años. Algunos gastos eran triviales, como tratamientos de spa registrados como consultas de negocio, y otros más comprometidos, tarjetas compartidas utilizadas para reservar habitaciones de hotel a nombre de Michael, comidas para 2 en ciudades donde nadie debía conocer sus nombres. Ruth no se inmutó. Lo había visto todo. Quiero que ella crea que se lleva todo, dijo. Hasta que, en realidad, no obtenga nada. Ruth sonrió, pero no amable, sino como una serpiente que se acicala al sol. Presentaremos una respuesta que aparente rendición, explicó. Que se quede con el Lexus, con el televisor, con la alfombra si quiere. Pero cuando llegue la fecha del juicio, lo único que poseerá legalmente será la mentira en la que ha vivido. Empezó a redactar. Sus manos se movían rápidas, tecleando sin vacilar. Cada cláusula era una trampa, cada párrafo un discreto gesto de burla redactado en términos jurídicos, expedito, colaborador, sin resistencia, murmuraba mientras trabajaba. Que crea que te estás rindiendo. Se lo creerá, añadí. Siempre subestima el poder del silencio. No leerá la letra pequeña, agregó Ruth. La gente como Linda ojea, asume. Y ahí residía la perfección de este plan. Linda no quería librar una batalla, quería una coronación. Quería verme arrodillarme para salir luego triunfante, complacida de sentirse la víctima noble que rompió cadenas para encontrar su verdadero amor. Que tenga su cuento. Que entre al tribunal vestida de blanco, como si fuera su boda. Que arrastre a Emily con sonrisas para Instagram, porque mientras actúa ante el juez y aguarda que el reino caiga en su regazo, nosotros ya habremos enterrado la corona a 2 metros de profundidad. Ruth cerró el portátil. Entregaré el acuerdo revisado al abogado de ella el jueves, dijo, marcando a alguien. Lo leerán como una capitulación total. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Y cuándo se darán cuenta de la verdad? Pregunté. A mitad de la vista oral, respondió. Y así comenzará el divorcio rayal. Yo estaba en la cocina del condominio, bebiendo un café negro sin azúcar en una taza astillada con el texto, el padre más promedio del mundo, un regalo de broma de Emily cuando aún creía que era el héroe de su universo. La guardé incluso después de todo, quizá por costumbre, quizá como recordatorio de que fui importante para ella. El teléfono vibró, una notificación insignificante, Emily te etiquetó en una foto. No sabía nada de ella desde hacía días, ni llamadas, ni mensajes, desde que ejerció de abogada defensora de la conexión espiritual de su madre con un primo. Abrí la app y allí estaba la imagen, 3 figuras bañadas por la luz dorada de un patio trasero. Linda sonreía como si nunca hubiera quemado una tostada, Michael la abrazaba con un brazo, mientras con la otra sostenía la copa, meñique en alto, en una parodia perfecta, y Emily, mi hija, entre ellos, alzando la mano en signo de paz, como si volviera a tener 13 años y no acabara de elegir un bando. Bajo la foto, el pie, cena con mamá y Michael. Familia para siempre. Corazón rojo. Familia para siempre. La contemplé largo rato, haciendo zoom con la esperanza de hallar un detalle diminuto que lo redimiera, un atisbo de tristeza en los ojos de Emily, una mano apretada con fuerza. Pero no, se veían felices, despreocupados, completos. Yo ya no estaba. No había rastro de ira esta vez, solo un peso frío en el estómago, como cemento endureciéndose. No comenté ni escribí, cerré la app y dejé el móvil boca abajo sobre la mesa. El café se había enfriado. Me levanté y fui al armario del pasillo. Saqué la vieja caja de zapatos que había escondido tras unas mantas. Dentro, bajo un puñado de fotos instantáneas y un pasaporte caducado, reposaba una unidad USB con cinta roja alrededor y una única inscripción en mayúsculas, Failsafe.
Allí guardaba copias de seguridad de cada documento financiero, cada acuerdo fiduciario, cada copia con sello de tiempo de los gastos sospechosos de Linda, e incluso las fotos de un investigador privado que contraté y luego enterré con la esperanza de no necesitarlas jamás. Las imágenes salían borrosas, pero los rostros no. Observé la memoria USB y pasé el pulgar por su borde. No había marcha atrás, no ahora. Esto no era solo la traición entre cónyuges. Esto fue una depuración absoluta, una reescritura completa de nuestra familia que yo creía proteger. Emily no estaba confundida ni atrapada en el fuego cruzado, esbozaba una sonrisa de orgullo, orgullosa de estar al lado de un hombre que solía llamarme Capitán Mataambientes a sus espaldas cuando aparecía ebrio en las reuniones familiares. El mismo individuo que una vez contó cómo casi se graduaba con honores antes de destrozarse la rodilla en un partido de softball. Michael, la versión barata de mi aprecio de bazar. En su mente, Linda había apostado a algo más joven, más dócil, más simple, y había convencido a nuestra hija de que yo era el lastre que retenía todo con estructura y mesura. Esa noche no pude dormir, no por pena, sino porque comencé a imprimir cada dato, extractos bancarios, registros de IP, capturas de pantalla, todo lo que Ruth pudiera necesitar para redactar el capítulo final. Cada movimiento de activos, cada fecha, lo ordené en carpetas, legal, financiera, psicológica, sí, psicológica, porque Ruth siempre decía, los jueces responden a patrones, no a explosiones. Si quieres que fallen a tu favor, no les muestren caos, muéstrenles un sistema. A las 3 de la mañana ya tenía un dossier tan voluminoso como un recién nacido. Emily quería familia para siempre. La tendría, pero no le gustaría la herencia. El juicio estaba fijado para las 9:30, pero Linda apareció a las 9:02 vestida de blanco puro, no crema ni marfil, blanco nupcial, como si fuera una boda moral de segunda oportunidad. Entró flotando, la barbilla en alto, brazos descubiertos, con un vestido sin una sola arruga, ajustado en la cintura y amplio en la falda, casi de novia y casi burlón, el tipo de prenda que calza quien se cree merecedora de todo lo que el mundo le debía. Se aferró de la mano de Emily, como si entraran unidas en una oscuridad compartida, madre e hija aliadas en la traición e ignorancia. Michael les siguió a 2 pasos, a modo de lacayo, con un blazer que no le quedaba y gafas de sol dentro de un juzgado, sonreía como si acabara de heredar un imperio sin haber firmado un solo documento. Se sentaron a la izquierda, yo ya estaba en la segunda fila, a la derecha, solo, con traje oscuro, sin corbata, y el mismo reloj que llevé al funeral de mi padre. A mi lado, 3 carpetas etiquetadas en dorado discreto, activos, cronología y revelaciones. Ruth ocupó el asiento junto a mí, revisando su tableta en silencio. No hacía falta ensayar nada, todo estaba coreografiado. No era el estreno, era el acto final. Crucé la sala con la mirada y encontré los ojos de Linda. Me sonrió, no con crueldad, ni con disculpas, sino con la confianza de quien cree que ese instante pertenece solo a ella. El tribunal, el juez, el espectáculo, lo había ensayado todo en su mente, asumiendo el papel de esposa digna que finalmente escogía la felicidad tras años al lado de un marido emocionalmente ausente. Luego se inclinó hacia Emily y le susurró algo. Emily soltó una risita. Linda apartó un mechón tras la oreja, posando como si la fotografiaran para una portada que nunca se haría. Por un momento pensé si se daba cuenta de que parecía una parodia de sí misma, una actriz que cree su propio comunicado de prensa. El alguacil reclamó orden y todos nos pusimos de pie. El juez Hammonds entró, anciano, metódico, famoso por su falta de paciencia hacia los dramas. Se ajustó las gafas, recorrió la sala con la vista y se sentó, abriendo su carpeta. Señoría, caso Davis contra Davis, anunció. Audiencia final. Todas las partes están presentes. El abogado de Linda, Richard Langford, se levantó. Su señoría,
en representación de la peticionaria, la señora Linda Davis. Ruth se dirigió al estrado junto a mí. El compareciente está presente y debidamente representado, dijo con voz neutra. El juez asintió y dio luz verde para empezar. Langford expuso con pulcritud los términos de la demanda: reparto de bienes, pensión conyugal, retención de vehículos y reconocimiento de separación amistosa. Pronunció, amistosa, como quien ensaya esa palabra frente al espejo. Linda sonreía radiante, como la oradora de honor esperando el micrófono. Cuando llegó el turno de Ruth, se limitó a entregar las 3 carpetas: activos, cronología y revelaciones. Su señoría, explicó sin más, esto es todo lo que presentamos hoy. El juez la miró con curiosidad. ¿No impugnan el acuerdo? No, señoría, respondió Ruth con serenidad. Lo confirmamos. Todo ya está en marcha. Los ojos de Linda se entrecerraron, desconcertada. Langford carraspeó, como preparándose para una segunda intervención. Entonces, ¿no lo contestan?, inquirió. Ruth sonrió con cortesía. Nos limitamos a dejar que los documentos hablen por sí mismos. El juez abrió la primera carpeta, y Linda, todavía resplandeciente en su vestido blanco, ignoraba que cada pétalo de su ramo había sido triturado. Lo que ella creía rendición no era más que el envoltorio, por dentro ya estaba activada la trampa. Langford tocó la mesa con el bolígrafo. Su señoría, hemos acordado que mi clienta conserva el Lexus, la residencia principal y solicita pensión conforme a los 25 años de matrimonio. Además, renuncia a cualquier reclamación sobre el negocio del señor Davis, siempre que se mantenga la pensión. Levanté la vista hacia Ruth. Ella me hizo un leve gesto de asentimiento, sin pestañear. Fue la señal. El juez se volvió hacia mí. Señor Davis, ¿ha revisado usted estos términos? Me puse en pie con calma. Sí, su señoría. He revisado todo. Me detuve un instante, sosteniendo la mirada de Linda. Entonces, en un susurro que resonó con firmeza, añadí: no tengo más preguntas. Con esas palabras, lo que ella creyó que sería su coronación se convirtió en mi jaque mate silencioso. Alzando la mirada, me dirigí a Linda. ¿Objeciones? Ella, resplandeciente, con las manos entrelazadas en el regazo y la cabeza ligeramente inclinada, como posando para un retrato, lucía aliviada y victoriosa, ya inmersa en su siguiente capítulo. No tengo objeciones, respondí. Langford, sentado junto a ella, palideció y casi se atragantó con sus propios pensamientos. Giró una página con aire expectante, como si aguardara una trampa. Linda se inclinó hacia adelante, su sonrisa temblorosa irradiando triunfo. Gracias por ser razonable, susurró, lo justo para oírla. Asentí una sola vez, en silencio. El juez Hammonds correspondió. Muy bien. Si ambas partes están de acuerdo, procederemos con la firma. Ruth deslizó ante mí la última página, el acuerdo de transacción. Solo requería una rúbrica, mi nombre, la fecha y el testigo del tribunal. Tomé el bolígrafo de tinta negra, apreté el mecanismo de clic, y firmé. No hubo discursos grandilocuentes, ni objeciones, ni fuegos artificiales, solo el sonido de la tinta al rozar el papel y el silencioso desmoronamiento del futuro de Linda. Porque lo que había firmado no era su fantasía de acuerdo, sino la trampa que ella misma había diseñado, impresa en papel oficial. La residencia principal quedaba, en verdad, en manos de la LLC que yo controlaba, y su activación dependía de su propia demanda. Ella no la poseía, la alquilaba, y ese contrato caducaba en 90 días. El Lexus había sido transferido a su nombre 2 semanas antes, con todos los trámites finalizados, pero cargado de impuestos impagados por multas y un fallo mecánico detectado en la última inspección, un detalle que yo sabía que descubriría más adelante.
La pensión alimenticia se estructuraba en pagos mensuales, ligados directamente a su estado civil y a la cohabitación, bastaba con un informe confirmado, y yo lo había preparado, de su convivencia con Michael, con vídeo fechado por un detective privado, para congelar de inmediato los desembolsos. Y en cuanto al negocio que ella renunció a reclamar, bueno, porque jamás fue suyo. Todo estaba blindado, fideicomisos, sociedades pantalla, documentos fechados y sellados mucho antes de que comenzara esta farsa. Ella, tan concentrada en ganar, nunca se planteó por qué un hombre que lo había levantado todo desde cero aceptaba firmar con una sonrisa. En su mundo, los hombres o suplicaban o estallaban, yo no hice ni una cosa ni la otra. Firmé, devolví los papeles y el juez Hammonds, con un gesto breve, declaró: acuerdo aceptado y vinculante. Se levanta la sesión. El martillo resonó con un eco contenido. Linda fue la primera en levantarse, se volvió hacia mí con una mezcla de sorpresa y afecto fingido, como si yo fuera un viejo compañero de clase con quien reencontrarse. Me sorprendiste, murmuró. Pensé que pelearías. La miré a los ojos por primera vez. ¿Por qué iría a luchar por algo que ya he quemado? Su ceño se frunció, confusa. Pero ya era tarde, las cenizas se enfriaban. El juez volvió a hojear las copias con lentitud deliberada, la sala se vaciaba. El alguacil se movía junto a la puerta, Langford cerraba su maletín y Linda repasaba su teléfono, como si fuera un check-in en un brunch, en vez de un proceso legal. De pronto, el juez detuvo su mirada en ella. Frunció el ceño, pasó una página hacia atrás y luego adelante de nuevo. Alzó la vista, enfocando a la señora Davis. ¿Ha revisado usted el acuerdo en su totalidad?, inquirió, señalando el documento. Linda enderezó la espalda, aún impregnada de esa gracia engreída de su vestido blanco. Sí, señoría. Mi abogada se encargó de todo. Es justo y estoy de acuerdo. El juez golpeó suavemente la página. ¿Es consciente de que el valor total de los activos que se le adjudican asciende a $48,000? Linda parpadeó. ¿Cómo?, titubeó. $48,000, repitió él, mirándola directamente. Sin participación en el negocio. Sin propiedad de la residencia. Sin acceso al fondo de pensiones militares o a los fideicomisos. Sin pensión, debido a la convivencia no declarada. Solo el Lexus a su nombre y $48,000 de una cuenta conjunta. Langford se detuvo en seco, el maletín a medio cerrar. Linda, la sonrisa borrada y la voz quebrada, balbuceó. Eso no es lo que me mostraron. El juez giró el expediente hacia ella para que lo viera con sus propios ojos. Inicializó esta página, señora Davis, y firmó al pie. Esta es la copia definitiva, ya presentada. Pensé. Se volvió hacia Langford. Eso no es lo que usted me enseñó. Langford abrió la boca, volvió a cerrarla y hojeó sus papeles, los ojos recorriendo línea a línea con la angustia de quien trae una pistola de agua a una batalla de pistolas de verdad. Ruth se inclinó junto a mí y susurró. Obsérvala bien. Lo hice, contesté. La primera reacción de Linda fue confusión, leyó las páginas como si estuvieran escritas en un idioma extraño, moviendo los labios en silencio, intentando borrar el sentido por negación. La segunda fase fue el reconocimiento, sus ojos se fijaron en la cláusula activación irrevocable del fideicomiso al presentar la demanda, luego en el cronograma de transferencias de activos, después en la cronología de reestructuración financiera, y, finalmente, en las firmas, las suyas, sus iniciales, las fechas, el sello notarial. No, exclamó, incorporándose de golpe, los papeles temblando en sus manos. Yo no acepté esto. Richard, esto no.
Langford balbuceó. Pero, señora Davis, estos son los documentos que usted aprobó. Le reenvié todo lo que firmó. No explicaron esto. Vociferó ella. El juez alzó una mano, sereno. Señora Davis, por favor, tome asiento. No. Insistió. Quiero enmendar. Esto es un fraude. Ruth se puso en pie con tranquilidad absoluta. Su señoría, todos los documentos se presentaron dentro del plazo de descubrimiento. La señora Davis tuvo acceso completo. Y mientras Ruth explicaba con meticulosa calma, Linda retrocedía, abrumada por la evidencia irrefutable que ella misma había puesto en marcha con su firma. La traición había revelado el sistema, tal y como Ruth había predicho, y en ese momento, la última esperanza de Linda se desvaneció entre los papeles que había creído controlar. Esto fue una purga absoluta, una reescritura completa de la familia que creía proteger. Emily no estaba confundida ni atrapada en medio del fuego cruzado, sonreía con orgullo, orgullosa de estar al lado de un hombre al que solía llamar Capitán Apagafiestas tras aparecer ebrio en las reuniones familiares. El mismo que casi fue valedictorian hasta que se rompió la rodilla en un partido de softball. Michael, la versión económica de mi aprecio de bazar. En su mente, Linda había apostado por algo más joven, más manejable y más tonto, y convenció a nuestra hija de que yo era el lastre que mataba toda ilusión con mi disciplina y mesura. Aquella noche no dormí, no por dolor, sino por la urgencia de imprimir registros bancarios, registros de direcciones IP, capturas de pantalla, todo lo que Ruth necesitaría para escribir el capítulo final, cada movimiento de activos, cada fecha. Lo organicé en carpetas, legal, financiera y psicológica, sí, psicológica, porque Ruth siempre decía, los jueces responden a patrones, no a explosiones. Si quieres que fallen a tu favor, no les muestres caos, muéstrales un método. A las 3 de la madrugada ya tenía un expediente tan voluminoso como un recién nacido. Emily quería, familia para siempre. La tendría, pero no le convencería la herencia. El juicio estaba fijado a las 9:30, y Linda llegó a las 9:02 vestida de blanco inmaculado, no crema ni marfil, sino blanco nupcial, como si asistiera a su propia boda de la segunda oportunidad. Entró flotando, la barbilla en alto, los brazos descubiertos, con un vestido impoluto, ceñido a la cintura y amplio en la falda, casi de novia, casi de burla, la prenda de quien se cree con derecho a todo lo que el mundo le debe. Se cogió de la mano de Emily, como si entraran unidas en una oscuridad pactada, madre e hija cómplices en la traición y la ignorancia. Michael las siguió a 2 pasos, de acompañante distraído, con un blazer mal ajustado y gafas de sol dentro de un tribunal, sonreía como quien se cree heredero de un imperio sin firmar un solo papel. Se sentaron a la izquierda, yo ya estaba en la segunda fila, a la derecha, solo, con traje negro sin corbata y el mismo reloj que llevé al funeral de mi padre. A mi lado, 3 carpetas etiquetadas en dorado discreto, activos, cronología y revelaciones. Ruth ocupó el asiento junto a mí, revisando su tableta en silencio. No hacía falta ensayo, todo estaba coreografiado. Esto no era el estreno, era el acto final. Crucé la mirada con Linda y ella me devolvió una sonrisa, no de crueldad, ni de disculpa, sino de confianza absoluta, convencida de que ese momento le pertenecía. Había ensayado el papel de esposa digna que, tras años de desatención, abría las puertas de la felicidad. Se inclinó hacia Emily y le susurró algo, Emily soltó una risita. Linda apartó un mechón tras la oreja, posando como si esperara una foto que nunca llegarían a tomar. Por un instante pensé si sería consciente de lo ridícula que parecía, una actriz que cree su propio titular. El alguacil reclamó orden y todos nos pusimos en pie. El juez Hammonds entró, anciano, metódico, famoso por su impaciencia ante el drama. Se ajustó las gafas, barrió la sala con la vista y se sentó, abriendo la carpeta.
Davis contra Davis, anunció. Audiencia final. Preséntense las partes. El abogado de Linda, Richard Langford, se levantó. Su señoría, en representación de la peticionaria, la señora Linda Davis. Ruth se adelantó junto a mí. El compareciente está presente y debidamente representado, dijo con voz neutra. El juez asintió. Procedamos. Langford, exponga los términos. Langford describió el reparto de bienes, la pensión conyugal, la retención de vehículos y la separación amistosa. Linda sonreía radiante, como la futura oradora de honor. Cuando Ruth intervino, no hizo aspavientos, solo entregó las 3 carpetas. Su señoría, dijo, esto es todo lo que presentamos hoy. El juez la miró curioso. ¿No impugnan el acuerdo? No, señoría, contestó Ruth. Lo confirmamos. Todo está en marcha. Los ojos de Linda se entrecerraron, desconcertados. Langford carraspeó. ¿No lo impugnan? Ruth sonrió. Nos limitamos a dejar que los documentos hablen. El juez abrió la primera carpeta, y Linda, vestida de blanco, ignoraba que cada pétalo de su ramo había sido triturado. Aquello que creía rendición no era más que el envoltorio. Dentro, la trampa se había activado. Langford, nervioso, tocó la mesa con el bolígrafo. Su señoría, mi clienta conserva el Lexus, la residencia principal y solicita pensión conforme a los 25 años de matrimonio. Renuncia a toda participación en el negocio del señor Davis, siempre que se mantenga la pensión. Ruth asintió. Señor Davis, ¿ha revisado estos términos? Me puse en pie. Sí, señoría. He revisado todo. Me detuve, por primera vez, miré a Linda los ojos. No tengo más preguntas. Con esas palabras, su coronación se convirtió en mi jaque mate silencioso. El juez dio por concluida la sesión. Se levanta la audiencia. El martillo retumbó suavemente. Linda fue la primera en levantarse, me miró, sorprendida. Pensé que pelearías. La observé, con voz firme. ¿Por qué iba a luchar por algo que ya he quemado? Ella palideció, sin comprender que las cenizas de su futuro se enfriaban en el tribunal. En el silencio que siguió, solo se oyó la respiración queda de una mujer que se había vendido la soga con la que se ahorcaría. Ruth no celebró, esa frialdad fue lo que más dolió. Deslizó la carpeta final por la mesa con un gesto tan ordenado como letal. Este es el estado financiero completo del demandado, presentado hace meses según las normas y compartido con la representación de la peticionaria durante la fase de descubrimiento, anunció. Linda miró la carpeta como si tuviera dientes. Langford la tomó, ojeando, y su expresión colapsó por etapas, sorpresa, alarma y luego el tic de pánico que brota en el abogado que descubre que su cliente firmó su propia condena. Son fideicomisos irrevocables, presentados antes de la demanda, con cláusula de activación por abandono conyugal, murmuró. Correcto, apuntó Ruth, impasible. Se activan automáticamente al presentarse la demanda. Langford, incrédulo. Eso no es ejecutable. No se pueden mover activos en medio del proceso. Por eso todo se reubicó antes de iniciarlo, respondió Ruth. Cumplimos con cada requisito. La cláusula simplemente los bloquea tras la presentación. Ningún activo cambió de manos después de ese punto. Ella abrió otra carpeta y se la deslizó al juez. Su señoría, la pestaña 4 contiene firmas fechadas, libros contables, contactos de fiduciarios y notarizaciones. Todo verificado y legal. El juez se volvió hacia Linda. Señora Davis, ¿impugna esto? Ella permaneció rígida, pálida, y replicó. Esto no se me explicó. Pensé que iba a recibir la mitad. El juez inclinó la cabeza.
Señora Davis, usted presentó la demanda, él reveló sus finanzas, usted aceptó el acuerdo, firmó y confirmó en este tribunal. No hubo coacción ni engaño, simplemente no leyó la letra pequeña. Eso no es motivo de anulación. Linda, con furia abierta, se dirigió a mí. Me engañaste. Me levanté, recogiendo las carpetas. Lo escribí todo hace años, dije en voz baja. Solo esperé a que me entregaras el bolígrafo. Ruth me siguió, guardando su tableta. El juez se levantó de nuevo. Se levanta la audiencia. Linda no se movió, se quedó allí, paralizada, contemplando los restos de un reino que creyó suyo. Salió con Michael a su lado, un contrato de alquiler y una cuenta corriente menguada como único botín. Por primera vez en su vida no tuvo a nadie que culpase, salvo al espejo. Me quedé en el porche del condominio, bebiendo un café fuerte y amargo, tal como me gusta. El suelo crujía bajo mi silla mientras el sol de la mañana se deslizaba sobre el césped que corté hace 2 días, bordes limpios, sin malas hierbas. Más pequeño, más tranquilo que la casa principal, sin fotos en las paredes, sin fantasma de vestido nupcial tras la puerta de un armario, solo madera limpia, colores suaves y paz. El teléfono vibró, un mensaje de Linda. Lo abrí con curiosidad. Me arruinaste. Envenenaste a Emily. Que ardas en el infierno. No había más. Ni signos de exclamación ni puntos, solo rabia pura. Revisé conversaciones anteriores, no hubo otros. No hubo llamadas, ni apelaciones, ni correos de voz. Solo silencio digital. Luego un segundo mensaje, etiqueta de Emily. Abrí su perfil y, vacío. Bloqueada. Sin fotos, sin notificaciones de cumpleaños, solo un círculo gris con agregar amigo. Asentí despacio, di otro sorbo de café y dejé que el amargor se asentara bajo la lengua. Así terminó todo, no con gritos, ni policías, ni drama de tribunal, sino con silencio, eliminaciones calladas y amputaciones digitales. Linda quemó cada puente pensando que avanzaba hacia un reino mejor. Pero los reinos exigen trabajo. Michael no sabe construir ninguno, quizás sepa encender una barbacoa, pero administrar sus humores, sus expectativas y su historia, eso lo aprendería con el tiempo. Emily, dejé de culpabilizarla. Tomó una decisión, quizá injusta, quizá errada, pero decisión al fin y al cabo. Tal vez en 5 o 10 años llore en mi puerta, pidiendo perdón a cambio de recuerdos. O tal vez no. De cualquier modo, estaría preparado. Porque esta historia no trata de pérdidas. Trata de rasgar la podredumbre antes de que se extienda más profundo. No solo sobreviví a la traición de Linda, la superé con silenciosa precisión. Le di todo lo que pidió y ella lo firmó con una sonrisa. Ahora, no es más que un número en un expediente judicial, una lección para un grupo de Facebook del que pronto saldrá avergonzada. Borré el mensaje. Dejé que el horizonte se abriera ante mí. La justicia no siempre llega con truenos ni aplausos, a veces llega en una mañana tranquila, en un porche desconocido para todos, con una taza humeante y sin malditas preguntas.